Hola, buenos días. Soy Quirós y aquí voy a hacer otro vídeo para tratar de poner en orden y de explicar de la mejor manera la avalancha de acontecimientos y de circunstancias que se están produciendo día a día. No es fácil ordenarlas y mezclar unos temas con otros, tratar de ordenar en lo posible con una cierta coherencia la sucesión de hechos, pero bueno, voy a intentar hacerlo y ya veremos lo que sale. Antes que nada, deciros que por favor que os suscribáis al canal. Es gratis, no hay que pagar ni un euro por hacerlo, y el suscribiros, si os suscribís, pues le dais ya también a la campanita de las notificaciones y os irán saliendo los vídeos que pueda ir haciendo en los próximos días, en el futuro, ¿no? También si os gusta si os agradan mis explicaciones, pues darle a me gusta, que eso se agradece mucho. Y por supuesto, si tenéis algún comentario que hacer, pues igualmente agradecida de que lo hagáis. Bien, por empezar por lo más importante. Lo más importante es el pueblo, el gobierno y la ciudadanía ucraniana. De no ser por ellos, todo esto nada sería posible. La resistencia, el coraje y el heroísmo que están demostrando nos tienen a todos verdaderamente atónitos y admirados. Es decir, que sin ellos imposible tener alguna esperanza, por pequeña que sea, de que este terrible conflicto provocado por el dictador ruso pueda tener alguna solución que no sea la rendición del gobierno ucraniano ante la fuerza bruta de Putin y sus secuaces. Dicho esto, y luego por supuesto me extenderé mucho más acerca de Putin, acerca de la guerra y de cómo parece ser que están yendo las cosas, voy a empezar por donde suelo empezar habitualmente, que es la situación, cómo se refleja todo este drama en la escena política británica, de una manera breve, desde luego. Bien, ayer miércoles es el día habitual de las preguntas al primer ministro. Se reunió por supuesto el pleno del Parlamento. Hubo un gran aplauso al embajador ucraniano ahí presente en las tribunas del Parlamento. Es cosa nada habitual en los comunes, que normalmente cuando asienten o cuando protestan no lo hacen con aplausos, lo hacen con abucheos o con asentimientos yes, yes y grandes voces y tal, pero no son dados a aplaudir. Ayer el aplauso fue unánime. Y en las preguntas al primer ministro, el líder de la oposición, Keir Starmer, preguntó acerca de la situación que siguen manteniendo en Londres y en el Reino Unido en general, pero sobre todo en Londres, los oligarcas amigos de Putin, que son los que tienen, a los que Putin ha confiado el resguardo de los cientos de miles de millones, y digo cientos de miles de millones, que este señor ha robado a los rusos. Entonces, la primera pregunta de Starmer fue acerca de Roman Abramovich, el dueño, propietario desde hace bastantes años del club de fútbol, del Chelsea. ¿Por qué Abramovich no estaba en la lista del gobierno británico? Johnson no supo qué responder, salió por peteneras. Luego la otra pregunta fue acerca de un aliado muy cercano de Putin. Ahora no recuerdo su nombre, creo que en algún momento fue su primer ministro, no sé si se llama Susalov o algo así, no recuerdo muy bien. Este señor tiene 2 pisos de lujo muy cerca del Parlamento de Downing Street, de la Cámara de los Comunes, de los edificios del House of Parliament, y valorados en, no sé, 11, 12 millones de euros. Esta gente ya sabemos que tiene dinero por castigo porque ha robado mucho. Y bueno, se preguntó por qué este individuo estaba en las listas del gobierno norteamericano pero no en las del británico. Así que una vez más Johnson tuvo que salir avergonzado de la manera en que está llevando este asunto, por mucho que luego se le vaya a la boca y hable y bla 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 y quiera ser una vez más Alexander Boris Churchill. Hay un comentarista muy conocido entre los youtubers, se llama Nick Abbott,
que se refiere a Johnson como Jonsky. A mí me hace mucha gracia y bueno, vamos a ver. Porque además preguntaron también al gobierno porque la ley que van a sacar para poner coto a esta gente, a estos oligarcas, les va a dar un plazo que, si no entendí mal, porque la verdad es que estaba atenta a tantas cosas en ese momento, de 18 meses para llevarlo a la práctica. Con lo que imaginad que con toda la legión de abogados muy bien pagados que tienen, pues las cosas se pueden poner difíciles. Luego está la cuestión de los refugiados, que es una auténtica vergüenza. A día de hoy no hemos conseguido que ni el primer ministro ni la señora Patel, la ministra del Interior, digan claramente que todos los refugiados ucranianos que lleguen al Reino Unido, por el reparto que se haga entre las naciones democráticas, porque el flujo es enorme, a estas alturas ya se calcula que ha salido 1 millón de ucranianos del país y siguen haciéndolo, huyendo de las bombas de Putin, que este flujo imparable se reparta entre las naciones democráticas. A día de hoy no han dicho de qué manera aceptarían refugiados. Es decir, han llegado al punto de decir, bueno, cogeríamos, en un momento dado, el primer ministro ha dado alguna cifra, unos 100.000, gente que tenga arraigo familiar aquí. No han declarado tampoco qué tipo de arraigo familiar, si es en primer grado, o sea, como diciendo, solo podrían entrar los que tienen aquí a sus hijos o a sus padres, los demás nada. Necesitarían una visa según el nuevo sistema migratorio que ha adoptado el Reino Unido, que es como el australiano, igual de férreo. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿pero cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Que van a llegar a Polonia o a Hungría o a Eslovaquia y a partir de ahí tienen que solicitar una visa al gobierno británico para poder entrar en el país como refugiado? Es un sinsentido verdaderamente vergonzoso. Y ya os digo, hasta el día de hoy no hemos conseguido que el gobierno británico aclare de qué manera podrían entrar esos refugiados que seguro que van a necesitarlo en el Reino Unido. Se excusan diciendo que bueno, que ellos han aportado dinero, que han dado 100 millones de libras para polacos y tal, para las naciones fronterizas con Ucrania, y que, bueno, en resumidas cuentas, que están mucho mejor allí y que cuanto menos aparezcan por el Reino Unido, mejor para ellos. Eso a pesar de, bueno, es que da verdadera vergüenza tener siquiera que mencionar esta cuestión. Bien, vamos a ver en qué queda, porque desde luego no voy a dejar de seguirlo. Bueno, por lo demás, y ya por pasar ya hacia la cuestión norteamericana, sabréis que el presidente Biden hizo el otro día el discurso de la Unión, ¿verdad? El que se hace anualmente, creo que es así, ante el Congreso, las dos, el Congreso y el Senado, reunidas ambas cámaras en el Congreso. Biden, hay una cosa muy significativa. Por primera vez desde que Biden es presidente, los republicanos, ayer el Partido Republicano, los representantes de ese partido en el Senado y en el Congreso, aplaudieron al presidente Biden, se pusieron en pie cuando tocaba ponerse en pie y no dieron la nota como en otras ocasiones, por ejemplo, cuando bloquean todas las iniciativas de Biden, algunas de ellas muy razonables. Bien, entonces esto quiere decir que de alguna manera, y me imagino, porque es que si no se les caería la cara de vergüenza, porque alguna debe quedarles, se desmarcan un poco de las barbaridades y los disparates siempre muy malintencionados y nunca espontáneos de Donald Trump y su círculo de secuaces. De esa manera el Partido Republicano parece que por lo menos en esta cuestión de Ucrania está poniéndose más del lado de la política del presidente Biden. Biden durante su discurso dejó muy claro, con mucha contundencia, que los oligarcas rusos serán absolutamente perseguidos, como estos oligarcas que, como digo, son los que tienen en sus manos el dinero de Vladimir Putin, el dinero robado por Vladimir Putin al pueblo ruso,
Entonces anunció la creación de una task force, es decir, de un equipo investigador muy potente, formado por varios fiscales. Ya está en funcionamiento, de hecho, para investigar a todos y cada uno de estos oligarcas, la lista que tienen con todos los nombres, y tratar de que todos esos bienes, esa cantidad enorme de bienes que poseen, yates, pisos de lujo, fincas, yo qué sé, todas, mansiones, bueno, inversiones, no hay que decir, por ejemplo, en el Reino Unido no solo han hecho inversiones en el aspecto y en el tema inmobiliario, como seguro que también en Estados Unidos, no, es que además, por ejemplo, han invertido, han puesto dinero como benefactores, así entre comillas, en la Universidad de Cambridge, o han construido una estación de metro, es decir, que son muchas cosas las que están ahí en juego. Bueno, Biden parece que quiere ser muy firme en esto, más firme que Johnson, y vamos a ver en qué términos se va solventando. Bueno, después, por supuesto, anunció que la OTAN defenderá cada milímetro de terreno de cualquier país perteneciente a la alianza. Es un aviso serio, porque desde luego con la absoluta locura, y digo locura, y yo creo que no es exactamente la palabra, no creo que Putin esté loco, sí que puede tener pues, la paranoia típica de estos dictadores que no se dejan, que no escuchan a nadie y nadie se atreve a decirles nada, pero no es locura, es maldad. Entonces, bueno, ahí estuvo muy firme, y bueno, luego ya las cuestiones de política interna, por ejemplo, el animar a los norteamericanos a consumir productos norteamericanos, a producir más en Estados Unidos, en Norteamérica, para que el país no pierda con la deslocalización miles de puestos de trabajo de gente que luego está muy enfadada y acaba votando a dirigentes como Donald Trump. Y bueno, de alguna manera también un aviso a China en ese sentido, ¿no? Todo esto sin tener que recurrir a la demagogia barata de Donald Trump con el America First, que no es más en el fondo que una tradición aislacionista que se ha mantenido siempre en Estados Unidos. Pero bueno, tampoco me voy a extender más sobre esta cuestión. Bien, ahora quería hablaros, ya dejo el tema norteamericano porque ya no me quiero extender más, hacia el Parlamento Europeo. El otro día, creo que fue el martes, se produjo un hecho verdaderamente conmovedor que a mí personalmente me llevó a las lágrimas, porque es imposible no conmoverse. Fue el discurso del presidente Zelensky ante el Parlamento Europeo, los eurodiputados reunidos en sesión plenaria. Zelensky, que está demostrando una entereza de la que y un temple que desde luego no me cansaré de elogiar, bueno, pues pidió, ya había pedido el día anterior, que Ucrania se adhiriera, es decir, que la Unión Europea hiciera una dispensa a Ucrania especial, dada esta situación tan dramática, y la hiciera de alguna manera miembro de la Unión. Bueno, la Unión Europea ha respondido que esto no puede ser, esto es un proceso muy largo, que desde luego Ucrania está en la familia europea y ahora más que nunca, y lo va a seguir estando, pero bueno, que en el aspecto técnico esto ahora no es posible. Pero sí se votó, el Parlamento Europeo votó el otro día una resolución pidiendo que Ucrania sea ya declarado país candidato. Eso es un escalón más, hasta que se llega a la adhesión completa del país a la Unión. El discurso de Zelensky, como digo, fue muy conmovedor. Habló de su capacidad de resistencia, de que no los van a doblegar, de que van a luchar hasta el final dentro de lo que sea posible hacer, y desde luego pidió la ayuda europea en todos los aspectos. Después hubo tres discursos que quisiera destacar. El primero de Charles Michel, muy contundente, y luego, por supuesto, habló la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también estuvo muy bien, pero el que quiero destacar por encima de todo es el discurso de Josep Borrell. Ya destaqué el otro día su papel, que está siendo, a mi juicio, espléndido. El discurso fue extraordinario.
y puso los pelos como escarpias a todo el mundo. Un discurso pronunciado básicamente en inglés, pero también parte en francés y en español, que realmente, si alguno tiene ocasión, invito a que lo escuche en su integridad. No es largo y francamente merece la pena, y no me cansaré de destacar el papel que está realizando el representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Bien, en la votación ya empieza el tema. Bueno, aquí cada uno se va quitando la careta, ¿verdad? Esta votación pidiendo que Ucrania sea país candidato, que por supuesto el Parlamento Europeo no es decisivo en esto, luego tienen que acordarlo los jefes de Estado y de Gobierno. En fin, hay una serie de procesos dentro de la Unión que son complejos, pero es un primer paso, digamos, del Parlamento. Se aprobó esta resolución con 637 votos a favor, y entre los que votaron en contra, qué casualidad, está, por ejemplo, Izquierda Unida, que como sabemos está integrada en Podemos, el socio de gobierno de Sánchez, socio de gobierno, digo, integrado dentro del gobierno. Izquierda Unida forma parte de Podemos, votó en contra de esta resolución. También un tal Miguel Urbán, que es de una escisión de Izquierda Unida llamada anticapitalistas. Ya sabemos que esta gente son pocos y lo primero que hacen en cuanto se juntan cuatro es dividirse, y siguiendo esa tradición de la extrema izquierda inveterada, pues así ha sido, ¿no? Y se abstuvieron, Bildu se abstuvo, y en este caso Podemos, o sea, los parlamentarios de Podemos que no son de Izquierda Unida, digamos, porque claro, el lío es monumental en esto, votaron a favor de esta resolución. Aquí quiero señalar, antes de que se me pase, que días antes de la invasión se había votado una ayuda a Ucrania de 1.200 millones de euros, un paquete financiero de ayuda al país que tanto lo necesita. Bien, pues en la votación de esta ayuda, y no he oído decirlo y me interesa destacarlo, el señor Puigdemont, es decir, el que huyó escondido en el maletero de un coche de la acción de la justicia por haber perpetrado un golpe de Estado en España contra la Constitución democrática, este señor se abstuvo. Qué casualidad. ¿No será que había este sujeto y sus compinches son bastante amigos de Putin y tienen razones para haberlo sido, relacionadas con el proceso? Bueno, ahí lo dejo. Pero quiero resaltar que se abstuvo en la votación. También se abstuvieron Bildu y Podemos. Se abstuvieron, insisto. Y por supuesto, los otros, Izquierda Unida, votaron en contra. Así que el tal Urbán anticapitalista. Que quede constancia. Bien, estos son algunos de los socios de gobierno de Sánchez. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de hacerlo, esto es un verdadero problema para Sánchez, para el PSOE y sobre todo para España. Ayer vimos el cambio de postura del presidente del gobierno, que yo aplaudo, pero vamos, aplaudo con las orejas, porque, como solía decir Manuel Fraga, insistía mucho, había dos cosas en las que insistía mucho cuando era jefe de la oposición. Una era el precio de los garbanzos, que ya es legendaria, la insistencia, y la otra, esta frase lapidaria que decía, solo aciertan cuando rectifican. Bueno, pues en este caso Sánchez acierta cuando rectifica. Y lo que había hecho, que es tratar de contentar a sus socios de dentro y fuera del gobierno, y me refiero a Bildu, básicamente fuera del gobierno, los independentistas catalanes ya se han posicionado a favor de la causa de ucraniana, porque claro, era realmente escandaloso, aunque con matices que ayer se vieron en una manifestación en Barcelona al respecto. Porque claro, aquí esto del no a la guerra, muy bien, no a la guerra estamos todos estamos en contra de la guerra, empezando por los ucranianos. Pero lo que hay que decir antes del no a la guerra es no a la invasión. Porque la guerra, señores, se produce porque ha habido una agresión, una invasión. Y como dijo ayer Sánchez, y tiene toda la razón, es el no a la guerra de Putin. Pero antes de eso es el no a la invasión. A ver si os enteráis de una vez, que no os enteráis, pero bueno, es igual.
Bien, entonces ese cambio de postura de Sánchez, Sánchez había tratado de esconderse para, ya te digo, no disgustar a sus socios de dentro y de fuera del gobierno, tras la ayuda que tras la compra conjunta de material militar que va a hacer la Unión Europea con ese fondo de 450 millones de euros, del que por cierto España es el cuarto país contribuyente a ese fondo. Entonces ayer anunció que no, que España, como la mayoría de los países de la Unión Europea y por supuesto los más importantes siguiendo a Alemania, ya estaba claro que una vez que Alemania diera el paso de mandar material militar, los demás iban a seguir, incluidas Noruega y Finlandia. Bueno, en este caso las presiones a Sánchez han debido ser fuertes, tanto desde la OTAN como de los países fundamentales de la Unión Europea y de la Alianza, es decir, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Bien, así que bien dado está el paso y hay que tener en cuenta otra cosa. A Sánchez le interesa y mucho potenciar su imagen atlantista como miembro leal de la Alianza, socio leal y atlantista y centrista, no un individuo manejado por la extrema izquierda que tiene dentro de su gobierno. Y también hay que tener en cuenta que en junio, qué casualidad, se celebra la cumbre de la OTAN, los 50 años creo que son, en Madrid. No podía Sánchez escurrir el bulto en esta cuestión tan fundamental y, como dijo el otro día Borrell, escurrir el bulto ante esta amenaza existencial a la que estamos enfrentando. Así que bien hecho está el cambio. Creo que mañana ya salen 2 aviones con material militar. Parece ser que el que han solicitado los ucranianos, que bueno, claro, están pidiendo suplicando casi en primera instancia, y ahora están pidiendo lo que más necesitan para hacer frente al invasor. Luego quería, y no quiero tampoco dejar de hacer notar, comentar la cuestión alemana. Aquí hay un factor del que Scholz, aprovechando esta oportunidad y con muy buen juicio político, ha querido desmarcarse, y es la política del SPD, de su partido, el Partido Socialdemócrata, hacia Rusia de los últimos, digamos, 20 y tantos años, que ha sido una política de vamos a hacer negocios con él, si hacemos negocios con él va a recibir mucha pasta, y de hecho lo ha recibido, y decenas de miles de millones de euros por el gas y el petróleo que vende Alemania, que además Putin ha manipulado los precios, de manera que Alemania ha tenido que pagar muchísimo más de lo que pagaba, por ejemplo, hace 2 años, el año pasado. Bien, esa política está ahora en completa revisión, no va a tener marcha atrás esa revisión, y Scholz ha aprovechado esto para desmarcarse de la política de su partido en este sentido, que también la ha compartido Merkel, es decir, ha sido, porque no olvidemos que además han gobernado en coalición muchos años, la grosse coalición famosa del SPD y la CDU de Merkel. Entonces hay un factor que se llama Gerhard Schröder, el anterior canciller alemán, creo recordar, no me equivoco, que fue el canciller anterior a Angela Merkel. Este señor, en cuanto dejó la cancillería, comenzó a trabajar full time para Putin, imaginemos que ganando un pastizal. Bien, resulta que este hombre, que parece ser, y estoy segura, debe ser así, que ha influido muchísimo en que el gobierno de Merkel, presidido por Merkel, se echara en brazos de Putin para comprarle todo el gas y el petróleo y el carbón, no todo, pero una buena parte, que lo que ha supuesto decenas de miles de millones de euros que Putin se ha encargado de utilizar para sus guerras y para su bolsillo y el de sus amigos, para llenar esos bolsillos y hacer sus guerras, las guerras que sucesivamente ha hecho y a las que no hemos sabido responder adecuadamente, y así estamos como estamos ahora, porque no hemos sabido pararle los pies. Bien, pues este Schröder es el actual presidente de la petrolera estatal más importante de Rusia, que se llama Rosneft.
es impresionante. Aparte de eso, era o es el presidente del famoso gasoducto del que el canciller Scholz anunció hace unos días que paraba la certificación, el Nord Stream 2. Este señor, que depende de Gazprom, este señor es el presidente, como miembro del Consejo de Administración de Gazprom, es a su vez el presidente de este proyecto, el Nord Stream, de este gasoducto. Y podéis imaginar la influencia enorme que ha tenido en la política de Alemania hacia Rusia. Y ahora mismo en Alemania siempre ha habido críticas, pero ahora mismo las críticas son feroces, exigiendo que Schröder renuncie a los privilegios que tiene y que ha mantenido todos estos años, por supuesto, porque la ley se lo permite como antiguo canciller, y que verdaderamente se haga algo a este respecto. Bien. Esto no quería dejar de decirlo porque me parece muy importante. Esto es como, ya sabéis que ahora a mí a veces me enfada un poco porque las televisiones, las radios, los medios diciendo, insistiendo, no, es que fijaos, es que ahora vamos a tener que pagar mucho más porque el gas, porque de Estados Unidos o de Qatar, pues es mucho más caro y tal, como aquellos, los trampistas, que están muchísimo más preocupados por el precio de la gasolina en Estados Unidos, que por cierto es bastante más barata que en Europa, que por la democracia y la libertad en Ucrania y en el mundo. Bueno, pues es lo que hay. Es decir, nos va a tocar hacer algunos sacrificios, pero es mejor eso que perder este combate por la democracia y por la libertad que están librando los ucranianos en nuestro nombre. Bien, ahora vamos a hablar un poco de Putin. Lo primero, que ayer se hablaba de que podría declarar la ley marcial en el país, porque el grado de protesta que está ahí subterránea creo que cada vez va a más. Las empresas están saliendo de Rusia, las empresas extranjeras, el rublo está en caída libre, la bolsa cerrada, y la cosa pinta francamente mal. No se sabe si un Putin acorralado es aún más peligroso. Lo que ocurre es que a estas alturas no hay solución, no hay remedio, y las sanciones que se han impuesto son las que se tenían que imponer, y me imagino que con el tiempo aún irán a más. En fin, vamos a ver cómo pasa. Lo que ha hecho Putin es muy en su línea. La única emisora más o menos libre que había en Moscú, es una emisora muy conocida, se llama Eco de Moscú, la ha clausurado, la ha cerrado, su fiscal. Y una emisora de televisión, que creo que era la única más o menos independiente, que podía emitir más o menos con cierta libertad, entre comillas, también la han clausurado. La gente que trabaja en esa televisión ha declarado que va a oír, que se tiene que marchar del país, porque temen por sus vidas. Y bueno, luego está el caso de Alexei Navalny. Es un hombre verdaderamente bravo y valiente. Ayer publicó a través de amigos suyos, claro, porque él está encarcelado por Putin después de haber tratado de asesinarle. Entonces Navalny ha llamado a la rebelión del pueblo ruso contra esta guerra, y les ha convocado a una serie de concentraciones. Creo que la primera el día 6 de marzo, este domingo, y bueno, ha demostrado desde luego un coraje que yo creo que es bastante excepcional, y este hombre que está en la cárcel y está a merced de Putin, verdaderamente está poniendo su vida en juego. Bueno, en cuanto a los oligarcas rusos, pues bueno, algunos ahora empiezan a desmarcarse, empiezan a decir que bueno, que esto de la guerra no les hace mucha gracia, pero bueno, claro, lo que podían haber dicho antes o hace años, pero claro, ahora dicen, ostras, que se nos va el negocio a ver que nos van a... Claro, porque aunque se hayan preparado, porque seguro que se han preparado para... Le dan un botoncito y su dinero pasa de un banco de Londres a las Islas Caimán. Bueno, eso no es problema. Pero en algún sentido hay quien dice, estos que dicen que Putin es un superhombre y un genio, que Putin ya tenía todo esto previsto. Yo creo sinceramente que no, que las sanciones, la dureza de las sanciones no la tenían calculada, y que la unanimidad que iba a haber entre la Unión Europea, la OTAN, el resto de aliados en el mundo, tampoco la tenían calculada, porque él siempre ha estado en la división y pensaba que no iba a haber consenso
para oponerse a esta situación. ¿Por qué? Porque piensa que los demócratas europeos somos unos cobardes y nos cuesta mucho vivir bien. Y como según él es lo que hemos demostrado hasta la invasión de Crimea, pues esta era una más. Entonces creo que esto les ha sorprendido, la magnitud de la respuesta y la unidad de las democracias en la respuesta. Y por eso las amenazas que profieren ayer mismo su ministro Lavrov de una guerra nuclear, de todo esto, no son más que muestras de debilidad y de desesperación. Y eso es lo que a mí me da un poco de miedo, que este señor se vea acorralado y bueno, pues haga más disparates todavía de los que ya está haciendo. Esperemos que no sea así y que antes de eso se le pueda frenar. Bueno, entonces lo que ha hecho es, como digo, eso, prohibir lo poco que quedaba, amenazar con la ley marcial y ahora mismo afrontar una situación económica que solo puede empeorar. Y además va a dejar de vender tanto gas, de vender tanto petróleo, no se lo va a poder vender todo a los chinos. Los chinos por su parte están ahí en territorio, en fin, un poco digamos neutral, aunque es la neutralidad de los chinos a mí me parece de muy poco de fiar, es muy entre comillas. Hay quien dice que China podría tratar de mediar, el ministro de Exteriores ucraniano ha hablado con su colega chino, bueno, pues todo lo que sea intentar poner fin a esto, pero no dándole la razón a Putin, es decir, hay que poner fin a esto sin acceder a las pretensiones de este señor, a no ser que las consiga por las botas, ¿vale? También está Israel, que creo que sí podría jugar algún papel en esto, un papel mediador más fiable, pero bueno, vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos. En la Asamblea General de la ONU el voto en contra de Rusia fue abrumador. Solo votaron a favor la propia Rusia. Es un plantel que es para verlo. Eritrea, no sé muy bien exacto de qué, Corea del Norte, por supuesto no podía faltar el colega de Corea del Norte, y ahora mismo no recuerdo ahora si era, creo que Venezuela, El Salvador, Brasil con este ultra, el tal Bolsonaro, creo que estos se abstuvieron, pero bueno, los votos en contra fueron 5, ahora mismo ya os digo, no recuerdo ninguno más, pero vamos, son todos para echar de comer aparte, incluidos muchos de los abstencionistas. Ahí también se abstuvo China y claro, no se puede obviar el papel de China, pero como decía el otro día en el primer vídeo que hice sobre Ucrania, los chinos también tienen que tener cuidadito, porque al fin y al cabo toda su estrategia es comercial, lo que ellos viven de lo que venden, y si se desmarcan mucho, pues puede que empiecen a vender un poquito menos, y en Europa, en Estados Unidos y en las democracias empezamos a producir un poquito más de lo que produce, y no dejar toda la producción, no, muy buena parte, no toda, pero una buena parte de producción en manos de la dictadura china. Así que ahí andarán con cuidadito, me imagino. También va a depender mucho de la firmeza de Occidente. Bien, en Ucrania, bueno, yo espero que, aparte del drama terrible de los refugiados que están siendo acogidos, pues muy mayoritariamente han ido a Polonia, también por supuesto ya a Hungría, Eslovaquia, Rumanía, pero muy mayoritariamente a Polonia. Es un país muy cercano a ellos. Ha habido una polémica, porque yo esto no lo sabía, no sabía que en las universidades ucranianas se educaban y estudiaban sobre todo ingenierías y medicina tantos estudiantes, pues no sé, marroquíes, nigerianos, indios, no tenía ni idea. Se ve que las universidades ucranianas tienen una alta calidad y además tienen unos precios accesibles. Entonces todos estos estudiantes, son miles, han intentado salir, claro, como tantos, más ellos que son extranjeros, salir del país, algunos ya con bastantes años de residencia en Ucrania, en estudios, ¿no? Y han denunciado discriminación por ser negros, por ser de color, negros o de color, en el caso de los indios, que les han puesto en filas diferentes al resto, que les han, incluso en algunos sitios les han perseguido por ser de color, en fin.
Todo esto son denuncias que hay que ver con mucho cuidado y desde luego es muy triste y muy cabreante. Espero que no vuelva a suceder y que el gobierno polaco o el húngaro ponga, aunque el húngaro, en fin, me fío de aquella manera, del polaco tampoco es que me fíe mucho, pero aún creo que es peor Orbán, pues desde luego esto se ponga a pie en pared y no suceda, porque es una auténtica vergüenza. Bien, Putin está intentando quedarse con todo el este de Ucrania, incluida al noreste Kharkov. Está machacando a esta pobre ciudad. Es una ciudad mártir que resiste, hasta este momento todavía creo que resiste. Hay que hacer constar que Kharkov es una de las mayores ciudades ruso-hablantes de Ucrania. La mayoría de la población habla ruso, y lo que este señor esperaba y no calculaba, y cometió el error de no tenerlo en cuenta, como os digo, no escucha a nadie se atreve a decirle nada, por supuesto, ni a llevarle la contraria en nada. Pensó que iban a recibirles como a liberadores y les han recibido como lo que son, invasores. Así que no ha tenido más remedio, como su Blitzkrieg, es decir, su guerra relámpago, como aquellas de Hitler al inicio de sus campañas, no ha funcionado. Pues ahora vamos al otro plan y vamos a masacrar y aplastar la resistencia ucraniana. Eso está haciendo en Kharkov, eso está haciendo en todo el este, hacia abajo, hacia el sur, hacia Mariupol, que es una ciudad también machacada. No sé, el gobierno ucraniano dice a estas todavía mantiene el control, vamos a ver. Y de allí, como decía el otro día, si alguien quiere ver el primer vídeo que hice el domingo, bueno, hice 3, pero el primer vídeo, el más largo, hablaba de esto. Yo tengo para mí, y siento haber acertado, que este señor va a llegar hasta Odessa, porque quiere quedarse con todo el este, desde Kiev hacia el este, del norte al sur, y del sur al suroeste hasta Odessa, y de esa manera lo poco que quede en un supuesto de aplastamiento militar de sus tropas, lo poco que quede de Ucrania sea prácticamente inviable. Así que esa es la malvada intención. Y después, por supuesto, tiene un ejército camino de Kiev ahí apostado. Dicen que tiene problemas de abastecimiento y demás. Yo no sé hasta qué punto eso es así, puede que sea, pero también puede que esté esperando a que por el sur lleguen tropas y hacer una pinza sobre Kiev. En fin, no tengo ni idea de estrategia militar en absoluto, pero es puro sentido común. Necesita quedarse con Kiev, si no el Estado, la Alemania del Este, entre comillas, con la que puede pretender quedarse como Estado lacayo, no tendría sentido. Necesita Kiev, necesita que caiga el gobierno de Zelensky. Él seguramente calculaba que Zelensky iba a salir corriendo, como hizo su lacayo Yanukovych. Zelensky no es el cobarde que era Yanukovych, y por lo tanto ahí está resistiendo con su gente y dándole moral a su gente para seguir resistiendo. Bueno, no sabemos hasta qué punto esta resistencia será posible. Las armas, que creo que ya están llegando o deberían estar llegando, espero que ayuden a los ucranianos, y vamos a ver hasta qué punto la moral, la capacidad de sufrimiento de este pueblo puede llegar, porque claro, estas supuestas negociaciones con muchísimas comillas que Putin dice que van a hacer, bueno, de hecho creo que se van a reunir hoy o mañana, me parece bien que se reúnan, siempre es una manera de sentarse, siempre es mejor que tirarse cañones, pero lo cierto es que lo que Putin pretende es una rendición, y simplemente eso. Me siento, firmo la rendición, como la rendición de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, la rendición, es decir, una rendición en toda regla. Que por cierto, en sus bombardeos sobre las ciudades ucranianas, el otro día, este nazi, y digo nazi, o como lo quieran ustedes llamar, es un nuevo fascismo, en fin, este que acusa de nazis a todo el mundo,
es el verdadero nazi. Él y sus secuaces, estos gánsteres, bueno, pues atacaron un cementerio en el que es al lado cerca de la estación de Kiev, en la estación de tren de Kiev, que ayer fue atacado un edificio colindante. Por lo visto está el Ministerio de Defensa cerca, quizás iban a por eso, no lo sé. Pero el caso es que destruyeron parcialmente el memorial a las víctimas del Holocausto, que está instalado allí en ese cementerio. Se llama Babi-Yar, y allí asesinaron con tiros en la nuca a los Einsatzgruppen, a decenas de miles de personas. Por cierto, hay que hacer notar que Zelensky tiene, en fin, buena parte de su familia también fue liquidada por los nazis. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo transcurren las cosas. Cada día las noticias son más horrendas. Las víctimas civiles, este señor que dice que no ataca objetivos civiles es un mentiroso. Está atacando objetivos civiles incesantemente, está asesinando a niños, a mujeres, a gente indefensa, y espero, y no me cansaré de insistir, en que él y sus secuaces acaben ante un tribunal internacional por crímenes de guerra. Es que verdaderamente, además, otra cosa, está utilizando armamento que está terminantemente prohibido por las convenciones internacionales. Por ejemplo, una cosa que llaman bombas de vacío, que una no sabe exactamente qué es, que por lo visto te dejan sin pulmones, y las bombas de racimo, que se expanden como auténticas, yo que sé, o proyectiles que son terriblemente destructivas. Y este ejército ruso que ya arrasó Alepo, que ya arrasó Grozny, que está acostumbrado a actuar de esa manera salvaje, porque está dirigido por quien está dirigido, por este paranoico, por este criminal, pues está llegando a extremos tremendos. Se habla ahora de que se podían abrir corredores humanitarios. Espero que se pueda hacer, que de alguna manera la ONU intervenga en esto, ya que en otras cosas no tiene mucha capacidad, porque ya sabemos que el Consejo de Seguridad al que Rusia sigue perteneciendo, y no se sabe muy bien por qué, porque ese Consejo de Seguridad, quien pertenecía a él era la URSS, y la URSS hace muchos años que no existe. Entonces Rusia sigue perteneciendo a él por la cara bonita, y se complace, por supuesto, en bloquear todas las iniciativas que hay contra esta guerra salvaje y esta invasión y esta agresión. Bueno, vamos a ver cómo transcurren las cosas. Seguiré muy atenta, intentaré transmitiroslo de la mejor manera posible. Así que nada, voy a despedirme otra vez con este cartel que guardo aquí en mi escritorio, y que vamos a ver si el mundo y los ucranianos podemos resistir a esta verdaderamente amenaza a las vidas de los ucranianos y a las democracias en todo el mundo, porque desde luego si no le paramos aquí, va a seguir, y va a seguir. Ahora mismo hay temores, incluso yo he oído, creo que a Borrell, mencionar a Moldavia. Moldavia no pertenece a la OTAN, la tiene ahí al ladito, cerca de Odessa, y vamos a ver lo que hace. Y después están Suecia y Finlandia, que ayer mismo parece ser que aviones rusos invadieron el espacio aéreo finlandés. El que Suecia y Finlandia vayan a mandar armas al ejército ucraniano y hayan asistido como observadores a la reunión de la OTAN y no hayan descartado pedir la adhesión a la OTAN, tiene a este tío muy cabreado. Así que bueno, muy atentos, y como digo, Slava Ukraini, y no olvidéis las palabras del poeta: las campanas doblan por todos nosotros, doblan
esas campanas que están, ahora le voy a cambiar un poco la frase a John Donne, que están doblando por Ucrania, están doblando por todos y cada uno de nosotros, están doblando por ti. Así que nada más, me despido. Por favor, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, es gratis, como he dicho antes. Dadle a la campanita de las notificaciones y si el vídeo os ha gustado, por supuesto, a me gusta. Vale, bueno, que paséis un buen día, que todavía queda mucha jornada y seguiremos viéndonos. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, gracias.